del escritor Oscar López. Ya María del Rosario habla. Vamos a cerrar Ya, yo. listo. Okay, Hola, okay. hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar hoy en reunión con ustedes de estudio y sobre todo, pues que tenemos a nuestro gran invitado, a nuestro amigo Oscar López Alvarado y yo se los quería presentar, entonces ahí les presento al poeta. Es Mucho un gusto, Oscar. mucho gusto. Bienvenido. Es realmente pues un momento especial porque pues nos vamos a escuchar todas las preguntas que queramos hacerle a Oscar, vamos a conocer un poco de un poeta pues tolimense, que tanto hemos hablado de que es tan importante retomar poetas tolimenses, retomar poetas ibaguereños. Entonces, pues que nos vayamos acercando en cada una de nuestras reuniones, sobre todo a la poesía y a la oralidad, ¿no? A nuestro, dentro de la literatura, la poesía, y en el estudio, en las habilidades, a la oralidad, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar en esta reunión el día de hoy. Entonces, yo les quiero presentar a Oscar otra vez, ya sea por segunda vez, es que son Hola, los Oscar. nervios. Listo, entonces, Bueno, dale. listo, buenas tardes. Para mí es un gusto recibir esta invitación. Para mí es un gusto pues estar acá con ustedes para conversar en torno a no solo a la literatura, al arte, la cuestión, esta coyuntura social, bueno, tantas cosas que concierne a este campo, este ámbito de las humanidades. Entonces, bueno, acá estoy con todo el gusto ante ustedes. Bueno, muy bien, entonces, pues, Bienvenido, Oscar. Muchas bueno, gracias. ¿qué les comento de Oscar? Les comento, así como puse en la invitación, es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima. Es la misma presentación, estoy leyendo una presentación de una publicación de Oscar. Con la tesis meritoria Cuando la palabra se hace lenguaje, sobre la obra poética de Juan Manuel Roca. Sus ensayos, comentarios y selección de poemas de otros autores han aparecido en revistas como Confabulación, Literariedad, La Raíz Invertida, Ergoletrías, paralelo a la labor literaria, es líder y vocalista de la banda de death metal, de Can Flesh, de la ciudad de Ibagué. Bueno, entonces, esa es otra faceta del poeta que le gusta el death metal. Muy bien, y también lo hace muy bien. Bueno, entonces yo quería preguntarte como para romper el hielo un poco y conocer un poco de ti, eh, ¿cómo, ¿cómo te volviste poeta o por qué te volviste poeta o cuál fue tu influencia? No sé, cuéntanos algo de tu historia, qué pasó en tu vida que marcó ese camino, cómo fue. Bueno, este ejercicio de la literatura, más que de la misma poesía, ha sido un camino interminable. Yo quisiera como que corroborar esa naturaleza de ser poeta, pero me es un poco complicado. Hay mucha, yo creo que mucha responsabilidad con esa denominación, porque el llegar a ser poeta es ser emisario no solo de sensaciones, sino de un lenguaje auténtico y de una experiencia amplia en el campo de la lectura, de la escritura, ¿sí? Entonces yo puedo decir que yo estoy en un proceso de construir un lenguaje, estoy en un proceso de reconocer todo este panorama literario, tanto en la lectura como en la escritura, que ha perdido una sensibilización, ¿no? Una sensibilidad. Yo digo que a mí me sirvió mucho, bueno, ingresar a la carrera de lengua castellana sin duda, pero más allá de terminar, después de quinto semestre, yo sentí como que la carrera ya no me aportaba casi nada, ¿sí? Porque era un cumplimiento hacia el currículo, los planes de clase, las prácticas docentes. Yo puedo decir que el ánimo empezó por la influencia de mi maestro Gabriel Arturo Castro. Gabriel Arturo Castro fue ese ser eh, que con su lucidez, con su sencillez, me sugirió
más no me mostró como que un camino entre lecturas. Yo recuerdo mucho que gracias a él yo conocí la literatura por un autor que es Aurelio Arturo. Entonces cuando conocí a Aurelio Arturo se me abrió todo un panorama de búsqueda que lo estoy realizando en este momento. Gracias a él yo puedo decir que es mi alta influencia. Amo el ensayo, me fascina el ensayo literario. Yo creo que evidencia de eso pues está el libro que yo publiqué en el 2019, que se titula El andariego de la savia, que es un ejercicio ensayístico en torno a la vida y obra de un poeta tolimense, Julio César Arciniegas, un poeta de raigambe campesina, como lo dijo Juan Manuel Roca, que fue quien prologó el libro. Entonces, se empezó a mostrar un panorama muy humano, ¿no? Muy humano hacia la metáfora, hacia los acontecimientos y también una mirada muy crítica de las lecturas, ¿no? Una mirada muy crítica de fijarme más allá de un suceso, más allá de una anécdota, en el lenguaje literario. Bueno, muy bien, súper interesante tu experiencia. Bueno, tú mencionas algo de tu publicación del 2019, que es El andariego de la savia. Eso fue un premio, ¿no? Eso fue, no sé si estoy mal, que fue que tú participaste en una convocatoria y hablas de que a mí me pareció más como una biografía literaria muy bien, una obra muy interesante, la manera como tú lo vas contando y cómo vas llevando todo el acontecimiento de la vida de este poeta y toda su, como que se alcanza a sentir esa tristeza en algún momento que sentía Julio César Arciniegas, ¿no? Entonces, todo eso lo produces con la palabra, todo eso lo haces, tú te inspiraste, digamos, mientras hacías esa investigación, ahorita nos cuentas lo del premio, te inspiraste en esa investigación, en todo, ir hasta allá, reconocer todo esto. ¿Y hiciste algunos poemas? ¿Trajiste algún poema, digamos, de esa época de investigación, algo? ¿Te inspiró y escribiste algo sobre también, algo así como naturaleza, como la savia, como, bueno? Sí, pues este ejercicio nació en la academia con un trabajo que empezó con unos compañeros en su tiempo, pero después se materializó en este producto que es el libro de crónica, ensayo y entrevista hacia este autor, que me pareció muy exótico, digámoslo de alguna otra manera, no solo por pertenecer al campo, sino porque hizo hasta segundo de primaria y tiene una poesía muy honda, de un lenguaje muy profundo y muy agradable, ¿sí? Entonces, toda la experiencia del camino, del recorrido, yo puedo decir que mi primera edad de pensamiento reflexivo ensayístico la consigné en este libro, porque más allá de hablar de la obra de Julio César o referir aspectos de su vida, yo utilicé una sentencia de Maurice Blanchot, que es la crítica puede tomar como objeto de estudio la literatura, pero jamás puede expresarla. Sí, entonces es como muy complicado coger un poema, analizarlo, interpretarlo, sí, y tratar de mostrar esa sensación, esa pulsión interior con la cual se generó. Entonces, yo tomo como fundamento la naturaleza, la poesía de Julio César, el carácter rural, para reflexionar en torno a la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Hacia dónde se orienta la poesía? ¿Para qué leer poesía? ¿Para qué escribir poesía? ¿Sí? Entonces, esto me llevó no solo a una búsqueda de múltiples autores, sino a fortalecer el lenguaje personal y a fortalecer como que mi escritura ensayística, porque de alguna otra manera la academia, los textos conducen a hacer un planteamiento cita-comentario, ¿sí? Y muchas veces la reflexión queda a un lado. Entonces yo lo que hice fue una libertad en la palabra, reflexionar y fabularla y trascender completamente como que este plano académico, ensayístico, y darme como
como el reto de, bueno, usted, ¿por qué se metió en este campo de la literatura? ¿Qué piensa? O sea, ¿usted qué hacía acá, hermano? Así. Entonces yo me hacía esas preguntas a solas. ¿Qué es el lenguaje para mí? ¿Será que el lenguaje es el simple medio de comunicación entre los unos y los otros? ¿O atendemos a lo que comentaba Jorge La Rosa en un libro muy bello, que es una experiencia inquietante en el lenguaje, que el lenguaje no es lo que se piensa, sino lo que da en qué pensar? Entonces, con base a eso, empezó no un cúmulo de afirmaciones, sino de preguntas. Y esas preguntas lo que me hicieron es motivarme a leer mucho más y aventurarme en este campo de la poesía, entre comillas, regional, que poco ha sido como interrogada o analizada a fondo. Bueno, muy bien. Yo les quiero leer un pedacito de la entrevista que tú publicas. Ah, miren, les presento el libro Óscar López Alvarado, El andariego de la savia. Y aquí, al final de todo el ensayo, hay una entrevista, entonces les voy a leer como ya a la mitad de la página 112. Tan solo a 3 horas del municipio de Rovira, al interior de la montaña, ubicada al pie de un desfiladero, como si fuera predestinada a una antigua certeza, rodeada de palos de aguates y los frutos del mango y el limón, se halla la finca El Vesubio, donde un hombre dedica durante el día la labor en la tierra, el cultivo y la siembra, y en las noches, frente al oscuro vaho del silencio, a la lectura Arthur Rimbaud, conde de Lautremont, M. Cioran, entre otros, augurando un lenguaje que lo determina tanto en lo insólito como en el asombro. Pensar en la imagen de Julio César es recobrar los versos de su poema Cabo de Hacha, donde dice: si me dieras a probar la corta mentira de tu flor, la trampa de tus uñas, el requiebro de tu piel, adobada con sal, sudor y prematuro óxido, bebería tu savia y el astro de tu desenvoltura. Yo les quería pues leer este pedazo para ubicarlos en, digamos, en esa escritura que hace el poeta Óscar López, o Óscar, a el poeta Julio César Arciniegas, pues tolimense de Rovira 3 horas, pues bueno, eso es Rovira y como también, como, bueno, no sé con qué limita, perdón, listo. Yo quiero pues escuchar, para darle la palabra a mis compañeras, si de pronto tienen alguna pregunta o algo que quieran también para participar. Yo quería escuchar de pronto si dentro de ese periodo de esa investigación tú escribiste algún poema o escribiste algo, o solo, o sea, dedicado al ensayo literario, a la biografía literaria y no te pasaste a otro, digamos, como a escribir poesía, a escribir literatura. Bueno, yo soy muy sincero, yo a la poesía le tengo mucho respeto. Yo creo que arriesgarse a escribir poesía no es solo sentarse a llenar un texto con metáforas, con antítesis o con figuras literarias, sino que es cargar a la espalda la herencia de toda una tradición poética, y esa tradición, cómo yo la puedo transformar en un lenguaje propio. Cuando me refiero a un lenguaje propio es en la identidad personal que yo tengo a la hora de la escritura con lo que quiero no solo transmitir, sino mostrar. Pero sí, en silencio he escrito unos textos poéticos, pero más que todo cuentos. Me fascina mucho la narrativa, me fascina mucho el tema de la prosa, que incluso en este momento lo estoy corrigiendo, pero si se trata como de preferencia, o no de preferencia, sino de en qué he avanzado, es en el ensayo. Incluso acá en el chat les puse un enlace de un ensayo que fue publicado en el libro, como para que se aproximen a esa inquietud que yo tengo, porque no es más que otra cosa, es una inquietud por la búsqueda, por querer ansiar un paraíso desconocido.
pero si les parece puedo leerles un poema que he estado tejiendo en este tiempo a propósito de toda esta coyuntura social, a propósito de todo este flagelo, esta incertidumbre. ¿Les parece? Sí, nos parece. Listo. Estaba también mirando que dentro del ensayo que nos compartiste también aparece un poema. Está remitiendo el poema, también no sé si será ese que nos vas a compartir. No, es otro como tal. Entonces, este poema se titula En esta casa, tiene como epígrafe un poema de María Mercedes Carranza, de su poema La Patria, y dice: en esta casa todos estamos enterrados vivos. ¿Cómo dormir bajo un cielo donde no cesa la horrible noche? ¿Por qué eludir la sangre a la orilla del ojo de la madre? ¿De qué manera dominar el escalofrío de una sombra deslizándose tras la puerta? ¿Cómo limpiar la casa cuando la pesadilla arrastra en la calle los sueños hacia su pasillo oscuro? ¿Con qué ojos mirarla ahora si parece no habitarse este tiempo? ¿Cuál es el sentido de someter el despertar a un deber si la primera luz fragmenta el alma y el rostro? ¿Con quién conversar si graznan agujas en el centro del pecho? ¿En qué pensar si en este momento caen aves ciegas sobre algún cuerpo? ¿Cómo ver el noticiero, la novela, en un estupor que limita la vida a la tinta de un osario? ¿Por qué evocar la congoja, el silencio pendulando en el cuello y su respiro mordaz? ¿Qué color vestir en una caverna donde mariposas nacen del fango? ¿En qué oración esperanzarse? En definitiva, ¿cómo preservar un jardín mientras en el patio de esta casa los cuerpos aún se trenzan entre las espinas? Un yo poético muy trágico, ¿no? Muy entregado también a las situaciones sociales que se dan, ¿no? Me parece a mí. Sí, incluso la influencia que yo he tenido ha sido la tragedia griega. Me fascina mucho la filosofía existencialista, me fascina mucho esta influencia de la poesía simbolista francesa. Me fascina, Rimbaud, Baudelaire, Exactamente, en Verlaine, sí, todos estos poetas malditos. Entonces, desde el inicio he estado muy vinculado a ese tipo de poesía, incluso los ensayos que yo escribo es con ese tono. Incluso me gustaría leerles una parte en el que pues, reflexiono en torno por qué y para qué escribir poesía, ¿sí? Entonces, dice así: el poeta llega a figurarse ese paso interminable y hace de la poesía más que un acto, sino una iniciativa. Corresponde a tratar de palpar una fuerza esencial que ausculta las imágenes del mito para volver el ejercicio un momento continuo en la medida que interroga el instante, el rostro, el olor o la sensación para hallar la revelación espiritual de aquello que se resiste a ser visto. Consciente de ese merodeo y residencia, de ese trasegar por hallar la luz de los inicios y ese fuego prometeico que lo hace signar en la poesía, el poeta llega a recordar sin recuerdos, transfigurando la intención en su verbo. Llega a designar un devenir, un tránsito por el que el ser se restituye y a la vez se deja vencer. Posibilita su ruina y se dibuja con ella. Es así como el poeta afirma su rostro, la tinta de la palabra de interrogar, hacia quién se remite o cuál es el camino de la poesía. Comprende con todo que el laberinto que ha tejido con su silencio constituye una verdad huidiza, lo irrelevante de cada respuesta, cuando lo importante es lo incierto, cuando corrobora que ese vacío expresa su tránsito y que cualquier rostro es un azar en la estadística del tiempo, que el dolor es ese aquel al que se canta y consagra el vértigo de la palabra. El poeta procura no pensar en la pregunta, pero se hace inevitable. Surge, ¿qué es lo que quiere decir la poesía? Inmerso en su laberinto, con el miedo de creerse perseguido, escucha su respiración,
Tras la oscuridad ve el estruendo de los rostros de una soledad que no pisa en falso. En su delirio habla sobre el abismo y traza su origen como un cadalso, y la palabra poesía llega como un muro caído que rompe un jardín. Conjeturas respuestas, pero llegan imágenes, la introspección que le hace dibujar entre la sed una siembra de pájaros para dialogar con el abandono, el recuerdo ineludible que conduce al vértigo de su lenguaje aferrado a la pérdida. Alrededor de sí todo es niebla, pero un olor construye un afecto que lo hace avanzar en una orfandad memorable, donde la piedra recupera la esencia ancestral y le da las claves para sentir una savia que le hará dibujar en un troco su rostro, y tras cada hendidura el eco de una voz dialogando con el tiempo, con la pregunta que recorre incesante cada rincón y la ruina en un autorretrato. Sí. Bien profundas las imágenes que proyecta el poema, ¿no? Ese dolor, esa soledad, esa tiniebla. Bien logrado el poema. Bueno, pues soy muy devoto a la imagen mediante la palabra. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé a escribir los ensayos en la universidad y publicaba en ergoletrías, en esas revistas de la universidad, un profesor me decía, sí, está buena la intención, está interesante tu inquietud, pero resulta que esos ensayos a ti no te van a servir para nada en tu hoja de vida porque no son académicos, son muy poéticos. Y yo le decía, profe, pero es que a mí no me interesa escribir ensayos para alimentar mi hoja de vida. Simplemente me interesa escribir ensayos porque me encanta. Y esa es la única manera de yo expresar y extender ese pensamiento de todas las lecturas. Entonces yo no puedo olvidar como que esa... Es un goce estético, de todas maneras. Sí, sí, totalmente, completamente. Yo amo el ensayo, me fascina el ensayo. Y es como la forma de escritura como más excelsa como para poder plasmar muchas cosas pues que se leen de la filosofía de la vida, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el libro de Esos extraños tópicos de Occidente de William Ospina, donde está Baudelaire, Byron, y entonces es una delicia leer esos ensayos de William Ospina y lo llevan a uno a leer los poetas, ¿no? Claro. A leer a Whitman, a leer a Baudelaire, a leer a Dickens. Es que de eso se trata, generar esa pulsión interna que se exterioriza. Entonces uno siente el placer de la pluma de un escritor cuando se despoja de todo tipo de norma, ¿sí? Cuando se despoja de todo tipo de pretensión. Y es fascinante. Yo me acuerdo que yo leí un ensayo que se titula Los románticos y el futuro, de William Ospina. Ajá, sí. Y eso es, por ejemplo, esa lectura con unos jóvenes, con unos pelados de 11 que estén en búsqueda de literatura. Ahí está preciso el vínculo. Interesante. Muchas Hay gracias. una pregunta que yo tengo para hacerle, Oscar. Dime. Que Rosario tocó ahora, o fue usted mismo. ¿Por qué y para qué leer poesía? Yo trabajo con estudiantes de 9º grado y pues ellos son muy reticentes a la poesía, aunque uno quisiera leerles mucha poesía y de hecho lo hacemos, pero ellos dicen, por ejemplo, los hombres dicen, eso es para maricas, eso es para las niñas, ¿cierto? Obviamente se desconoce y se desprecia lo que se desconoce, ¿no? La pregunta está, ¿por qué y para qué leer poesía? Bueno, la literatura, la poesía en sí no tiene ningún valor. Si estamos hablando en valor pragmático y el valor en la vida diaria, ¿sí? Entonces, yo puedo contestarte esa pregunta con una cita. Y es una cita de John Ruskin, en donde nos comenta que no nos preguntamos el valor o el sentido de los pavos reales, ¿sí? O de los lirios.
Entonces, de manera aproximada, ¿qué puedo comentar? Es común escuchar que la poesía o la literatura es buena para alfabetizarse, para aprender palabras nuevas, para conocer un discurso, ¿sí? Y no quedarse en lo plano. Pero entonces leer poesía para uno mismo, para humanizarse, para sensibilizarse en este mundo tan agobiado del pragmatismo, ¿sí? Yo creo que el pragmatismo está limitando a las personas como a un valor económico, un valor material, ¿sí? Que lo que no genere ganancia es desechado. Entonces, preguntémonos para qué sirve o qué sentido tiene ver a un pavo real, ¿sí? Entonces, si le podemos llegar a un estudiante o a cualquier persona con esa pregunta, ¿para ti qué significa ver un pavo real? Posiblemente le va a decir, no, es bello, es lindo. Ahí está la respuesta de la poesía. Yo me puedo ver identificado en un poema o en un suceso de una narración en una novela, y no hay explicación alguna, no tiene ninguna utilidad, no me van a dar un puesto en el Banco de la República, ¿sí? No me dan un puesto en el Congreso, sino que es una satisfacción personal, es un alimento interior que me ayuda no solo a comprender los discursos del mundo, sino que me ayuda a conocer mis emociones y me ayuda a fabular todos los mundos posibles que yo puedo desconocer. Ahora, ¿para qué sirve la poesía y la literatura? Es para despojarnos de todos los prejuicios del mundo. Entonces, si queremos despojarnos de los prejuicios, empecemos a indagar quiénes somos y para qué estamos acá. Y esas respuestas pues están en la poesía, en la literatura, en la medida que lleguemos a un libro y a un poema con el que yo me siento identificado. Porque normalmente muchas veces llegamos a libros que no son muy afortunados con nuestra experiencia y ya generalizamos en que eso es un aburrimiento. Eso es... Claro. Bueno, muchas gracias. Rosario, yo quería también hacer una pequeña interpelación. Primero, gracias a ti por haber invitado a este escritor y qué bueno que nos hayas contextualizado también ese punto de partida que te apoyaste con el maestro Gabriel. Gabriel es una persona de nuestros afectos, a quien queremos también y respetamos mucho aquí en la red Pido la Palabra. En el texto que nos compartiste de En esta casa, yo tomaba nota de algunas de las preguntas, cómo limpiar la casa, cuál es el sentido de someter el despertar, qué color vestir cuando mariposas nacen en el fango. Y yo pensaba justamente en esta situación que estamos viviendo, en este momento que estamos exactamente en eso, ¿no? En un fango en el que no sabemos cómo realmente salir siendo mariposas, como lo dices ahí en el poema. Yo creo que describes de una manera muy bella, pero a la vez pues uno siente como también incertidumbre con el poema, los momentos que estamos viviendo en este tiempo, en esta vida que estamos teniendo, y pues ahí uno ve que el poema como que es un hogar que antecede y que ahora tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros lograr como maestras de estudiantes, por ejemplo, en el caso mío, así como Yolanda, tengo niñas de 10º y 11, yo trabajo en el Liceo Nacional, nos hemos estado acercando mucho a la poesía desde el año pasado, estoy trabajando con los grados en 10º y llevo ahora en 11, y pues hemos trabajado mucho poesía más como de la mujer, de las mujeres que se empoderan, de las mujeres que trabajan también la tierra, que quieren sentir, que quieren vibrar y trascender. Y hoy con esta situación que tenemos, con este atropello, digamos, que estamos viviendo y donde nosotros tenemos que parar de alguna manera porque es otra forma de manifestarnos, no estar en las aulas porque no podemos seguir como si nada pasara, sino también es otra forma de decir estamos en lo que debemos estar, pues también debemos de alguna forma acompañar a nuestras niñas en su soledad, porque ellas son jovencitas que nos siguen a través de las redes, que revisan los textos que hemos compartido, que recomendamos. Incluso, por ejemplo, yo tuve este año a una escritora, no sé si la conoces, se llama Mónica Lucía Suárez, con este libro que te estoy mostrando, que se titula Madeja de Voces. Ella estuvo con nosotros en conversatorio, las niñas pidieron los libros, ya llegaron, los mandó autografiados y ahora pues cada una ha venido a recoger a la casa ese libro, como de alguna manera, como para también tejer con ellas ese lenguaje de la poesía para buscar de alguna manera una sanación.
pero ahí es donde yo digo, bueno, yo como maestra sí acompaño, llevo, ofrezco. Yo te escuchaba ahora atentamente cuando decías, tuve posibilidad de tener encuentros con diferentes lenguajes literarios, con diferentes autores que te llevaron a un camino. O sea, tú que pues eres un poeta realmente joven, que vives dentro también de lo que vivirán los jóvenes, ¿qué nos recomendarías a nosotras maestras también de jovencitas? ¿Cómo lograr que ellas también sientan que puede la poesía de alguna manera liberarlas, lograr ayudarlas a trascender, a decirse, ¿no? Porque a veces estamos en ese encierro que también es nuestro, porque los maestros también estamos en la misma situación. ¿Cómo lograr decirnos en medio de estas incertidumbres? ¿Tú qué nos dirías? ¿Cómo nos ayudarías en Bueno, eso? yo sí algo he aprendido en el decurso de este tiempo, ha sido que la literatura y especialmente la poesía no se puede llevar en el campo teórico, ni en el campo de tarea, a modo de compromiso, lea tal poema y cree uno con base a eso. Yo lo que he aprendido también en mi labor docente es que uno debe llevar al estudiante a vivir en carne propia la poesía, a sentir la palabra, sentirla como un tacto, sentirla palpitar. Ejemplo, yo me acuerdo que para yo sensibilizar a los estudiantes, yo utilizaba unos poemas no solo visuales, sino que vinculaban los sentidos. Hay un fragmento de un poema no me acuerdo ahorita el nombre, pero dice así: tocaba el arpa en las rejas de su celda y tomaba un vaso de sed que nunca lo saciaba. Vuelvo a repetir, tocaba el arpa en las rejas de su celda y tomaba un vaso de sed que nunca lo saciaba. Eso es, sí, otro verso, otra imagen bien, bacano. Pero entonces, ¿qué es lo curioso acá? Que es que se nos generan unas imágenes que son sabor. Yo le decía a los estudiantes, miren, ¿cómo es eso de tomar un vaso de sed que nunca lo saciaban? Y nadie decía nada. Entonces yo le decía, miren, van a hacer este ejercicio en la casa. Van a coger un vaso con agua y van a echarle 4 cucharadas de sal. La van a revolver y se van a tomar un solo sorbo. Y al día siguiente me van a venir a contar su sensación. Entonces, claro, llegaron con 5 ideas: que ardor en la garganta, que eso es horrible, que me dio resequedad. Ahí es cuando la palabra, como el ensayo de Paolo Virno, cuando el verbo se hace carne, ¿sí? Ahí es donde la poesía toma vitalidad. Esa es la metáfora que nosotros hablamos la clase pasada. Tomar un vaso de sed que nunca nos sacia. Entonces, con base a ese ejemplo, empezamos a abordar la poesía, pero desde lo que yo siento, no desde lo que yo reflexiono ni lo que yo imagino, porque la poesía, a diferencia de la novela, ¿sí?, y del ensayo, trata más de un sentimiento, una pulsión interior que va a tender a algo que necesita traducirse mediante imágenes. Entonces, ese ejercicio a mí me ayudó no solo a que sensibilizaran, sino que también tuvieran una rigurosidad en la escogencia de las lecturas, ¿sí? Como que atender al lenguaje, qué tipo de imágenes está utilizando este autor, que es bien bacano, bien interesante, o simplemente es retórica. Entonces, quizá desde ahí se pueda generar como que esa otra mirada hacia la literatura. Que ahora, yo manejo un claroscuro en mi vida, ¿sí? Este tema literario que yo les estoy conversando pertenece a mi interior, a un seudónimo con el cual yo voy a empezar a publicar mis obras, que es Slev Posel, ¿sí? Slev Posel es un anagrama que yo construí con mis 2 nombres y mis 2 apellidos, que pues no me gusta mucho, ¿sí? Yo dije, no, empezar a publicar con otro nombre como no tan común, porque yo insisto en que el escritor debe huir de los lugares comunes, porque pues para lugares comunes existe el periódico, existe el noticiero, ¿sí? Y el primer lugar común es el nombre, ¿sí? Y está
el Óscar López, que trabaja con la reconciliación, con el valor de la verdad, con procesos de restauración de tejido social. Yo trabajo para una fundación que se llama Fundación para la Reconciliación, con proyectos vinculados con la Comisión de la Verdad, con el fin de posicionar la verdad como bien público en territorios afectados por el conflicto armado y en instituciones que necesitan fortalecer el tejido social. Entonces, hablo de una esperanza. Hablo de estrategias para restaurar, sanar, transformar los tejidos sociales, pero principalmente los personales. Entonces, este claroscuro a mí me ayuda a equilibrar y corroborar el valor de la literatura que ha tenido para humanizarme, para yo reconocer al otro, para utilizar un verbo, ¿sí?, como una forma de compañía y de correspondencia hacia ese otro, que no puede traducir un sentimiento, ¿sí?, que lo tiene acá atravesado en la garganta y de alguna manera se le dificulta escribir o trascender esos acontecimientos que lo lastiman. Entonces yo te podría comentar eso con el fin de empezar otra mirada hacia la lectura de los chicos y también llegarles con un libro o con un poema, principalmente cuentos. O sea, si uno le llega con cuentos y poemas a los chicos que se sientan impactados, ya la semilla se implantó y ya el trabajo es el resto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Pues yo no sé si te parece bien que cerremos Claro. nuestro corto encuentro con uno de tus cuentos, mini cuentos, no sé qué tienes, o cuenticos, el más cortico, el que más te guste, Listo. el que nos quieras regalar, compartir esta noche. Rosario, Listo. espérate un momento, yo quería hacer otra pregunta antes de terminar. Yo no sabía que esto era tan cortico. Yo no sabía que esto era tan cortico. Es que creo que la tesis de grado de Oscar fue sobre Juan Manuel Roca, ¿cierto? Sí, señora. Y pues Juan Manuel Roca es un escritor, un poeta importante en Colombia, creo que de pronto de la generación del desarraigo, pudiéramos ubicarlo por ahí. El inexilio. Eso. ¿Por qué Juan Manuel Roca? ¿Por qué él y no otro? Y lo mismo pudiera decir la pregunta de por qué Arciniegas, dentro de los poetas colimenses, que me imagino que conocen muchísimos, como Aurelio Arturo, o Comala, o bueno, Aurelio Arturo es Pascuso. Perdón, Arturo Camacho, es que lo Arturo confundo. Camacho, sí, el de Arturo Camacho Ramírez. Arturo Camacho. ¿Por qué Arciniegas? O sea, ¿por qué Arciniegas en el libro de El andariego de la savia? Me parece espectacular, hermoso el nombre del libro. ¿Y por qué Juan Manuel Roca en la tesis? Bueno, tú tocas a Arturo Camacho y me haces acordar ese bello poema de la Oda a Baudelaire. Ajá. Una belleza. Sí. Bueno, ¿por qué Juan Manuel Roca? Bueno, a modo de infidencia, yo había hecho una tesis sobre un escritor pereirano. Hago un paréntesis acá, yo todo lo escribo a mano, absolutamente todo. Entonces esa tesis se me perdió. Me formatearon el computador y se me perdió. Entonces después hallé en Juan Manuel Roca una voz viva, una voz auténtica, una voz que no solo va a representar el sentimiento de una época, sino que proyecta lucidez, proyecta una madurez en la poesía que invita a reflexionar y a sentir. Ese trabajo académico guiado por mi maestro Gabriel Arturo Castro, que gracias a él conocí a Juan Manuel Roca personalmente y ahorita tengo el gusto de compartir su amistad, fue la que me orientó ese yo sonó raro, a poder retarme a mí mismo a qué punto yo podía reflexionar en torno a mi hacer pedagógico, a mi hacer en la literatura. Entonces, ese trabajo que en su tiempo fue académico, pero que fue muy abierto porque yo fui muy obstinado y yo les decía, yo no me quiero aferrar a las normas académicas, yo quiero es escribir ensayo como yo quiera, y les dije a los jurados, este es mi trabajo y así yo escribo. Yo le quiero dar relevancia a mi voz, quiero escribir con figuras poéticas,
quiero empezar a retarme en todos esos sentidos. Entonces, ¿cómo la ven? Y tuve la fortuna pues, de contar con dos jurados muy permisibles y con mucha sensibilidad, los cuales fueron Nelson Romero Guzmán y Jorge Ladino. Entonces no me pusieron dificultad absolutamente de nada. Si No, hubiera de lujo, tuvo buenísimo, jurados. buenísimo. Sí. Tuvo jurados Claro. de lujo. No, y si hubiera sido otro profesor, me hubieran cambiado la tesis completamente a ladrilluda. Yo amo lo académico, me fascina, pero es que tanta norma, tanta rigidez que hace que la voz del autor, se sature por citas y citas y citas. Entonces yo como que me di la pela y yo dije, acá puedo perder o acá puedo ganar. Entonces, la confianza de ese trabajo me permitió a mí como que trascender esa búsqueda. Haz de cuenta como un niño cuando encuentra unos juguetes nuevos y no, yo quiero hacer esto, esto y lo otro. Me gusta mucho la poesía y la literatura que no es muy conocida, que no ha sido muy renombrada, autores que no están prestos al lobby mediático y ese tipo de cosas. Entonces, con Julio César pasó lo siguiente: me pareció muy exótico su carácter rural, su poesía vinculada con el existencialismo, el abandono, la tristeza, el abismo, toda esta vinculación de poesía maldita, ¿sí? Me fascinó mucho sus lecturas. El hombre vive en un filo, en una montaña, y el hombre tiene en su mesa libros de Nietzsche, de Schopenhauer y de Cioran. Yo me acuerdo que yo le preguntaba, venga, Julio César, usted con estos libros, en las cimas de la desesperación, ¿usted no ha pensado, hombre, en tirarse por eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces, esa característica a mí me llamó mucho la atención porque es algo que no se ve ni siquiera en la misma ciudad, en autores hasta con doctorado, sino que el hombre en su pulsión, en su ánimo interior, con su segundo grado de primaria, logró ser autodidacta y logró representar una poesía para el mundo. Entonces se materializó, por fortuna. Espero hacerles llegar una copia con todo el gusto, ahí tengo suficientes. Y la idea es, el trabajo que yo hice de Juan Manuel Roca lo transformé completamente, le agregué 3 ensayos más, le agregué unos jueguitos ahí de escritura. Él publicó un libro muy bacano que se llama Manténganse lejos de los tibios, a propósito de la cuestión política. Entonces yo lo que hice fue crear un personaje, y él tiene un personaje en sus poesías, en sus poemas, que es Nadie, ¿sí? Nadie. Entonces yo lo que hice fue crear una especie de entrevista, pero sacando fragmentos de sus ensayos y sacando fragmentos de sus poemas, acomodándolos como a modo de respuesta. Entonces es un ejercicio, para mí fue muy lúdico, en el mismo lenguaje, en la misma escritura. Estamos en proceso para publicar ese libro este año, cuando la palabra se hace lenguaje. Qué bueno. Entonces eso te podría comentar. Muchas gracias. Genial. Bueno. Igual, por ejemplo, ese libro que tú dices, pues el que acabas de mostrar, el de El andariego de la savia, también es toda la publicación de sus poemas de Arciniegas a través de tu ensayo literario, ¿no? Entonces es muy buena parte digamos, de la producción poética. Bueno, antes de, cerrar, Sí. ¿o alguien quiere hacer otra pregunta? ¿O alguna intervención, saludar a Oscar, no sé? ¿No? Entonces, bueno, antes de lo que te había propuesto, para cerrar, me causa como un ruidito ahí, como de esa idea que tú tienes con la academia, pues porque nosotras somos profesoras de literatura y de escritura, entonces nosotros sí, muchas citas, muchas... No, yo no Entonces, lo... como que o sea, es un rito ahí, pero puede que lo esté interpretando mal, pero en todo caso, como que pues la academia también debe enseñar lo que enseña, ¿no? No, yo no lo digo en un tono despectivo,
ni de prejuicio personal. La academia es imprescindible. Por ejemplo, si estoy acá es gracias a la academia, es gracias a este ejercicio de licenciatura que yo realicé. ¿Qué es lo que sucede cuando yo me refiero con la escritura? Y es que en mi experiencia pareció que se necesitaba encasillar todo tipo de escritura para formalizarla en revistas indexadas, ¿sí? Entonces me refiero a esa rigidez. No me refiero a la labor de los docentes, me refiero a la norma que de alguna otra manera se impone con el fin de que esta escritura no quede como un ejercicio personal, un ejercicio de proceso de lenguaje del mismo autor, sino con un fin de estar en una revista, por ejemplo, indexada o cumpliendo ciertos parámetros en la misma escritura, ya sea desde norma Zapa o ya sea desde otro tipo de cosas. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, ahí es donde yo siento que la escritura como que pierde pulsión, como que pierde cierta intensidad en que yo quiero expresar esto de esta manera, naturalmente atendiendo a sintaxis, atendiendo a todo tipo de estructura de un texto, pero esa rigidez muchas veces mata esa pulsión, ¿sí? Entonces, no es algo que yo podría generalizar, incluso después de un tiempo yo me di cuenta que hay que utilizar los dos tipos de escritura. La escritura de índole académica, sin duda, para todos estos procesos institucionales, y ya lo que uno quiera escribir abiertamente y publicarlo a su manera, o si quiere pulirlo, corregirlo constantemente, de una. Pero reitero, o sea, no es una afirmación despectiva, como que voy en contra de la academia, sino que se pierde cierta pulsión con ciertas normitas. Normitas. Ah, bueno, no, claro, es súper exigente publicar, imagínate, es Sí. un trabajo de trasnochar y todo. Bueno, bien, entonces, no sé si tienes ahí como debajo de la manga algún cuento, algo que nos quieras compartir, Sí. como para despedirnos de esa manera. Listo. Listo. Este texto. Este texto se titula Rumor. ¿Listo? Es un cuento corto. Al terminar, permítame que... ¿Es el que está en el ensayo que nos compartió? No, este está inédito. Está completamente inédito. Porque Dice también así. se llama Rumor. Dice así: al terminar la oración se persignó y levantó. Asistía a ella como una ceremonia ininterrumpida, la cual absolvía de todo mal presagio. Puesto como todas las noches a escribir, su pulso retenía escenas, fragmentos de una narración que se debatía en un conflicto en una madrugada sin luz, la sucesiva descripción del lugar no ajeno a su memoria. Cubierto con una ruana, el frío le tocaba los huesos, sintiendo de vez en vez un impacto que interrumpiera su meditación, la huida del personaje, la tensión a cargo del fuego cruzado, dejando vislumbrar la munición como aves ciegas, lo hacía reflexionar entre el olor de las plantas, la carne consumida bajo tierra, junto al cosquilleo casi imperceptible de los gusanos. Sujeto a un olor de café tostado, línea por línea dio cuenta de los últimos instantes del hombre en su tierra. Primero se escondía detrás de la alberca donde descargaba el café. Con el pecho palpitante y agolpándosele cantidad de hormigas, oía vertiginosamente disparos a lo lejos. La voz, amenazándolo con el llanto, se reimprimía en su interior a dentelladas. Poco a poco, lanzado a una incertidumbre que lo obligaba a apagar las velas que velaban los retratos de sus familiares desaparecidos y asesinados, intuía una suerte funesta decretada antes de nacer. El temor, aproximándose entre gritos cada vez más cercanos, como una sombra ondulando el olor de cirios y una alfombra fúnebre, le hizo mirar su vida, imágenes en un largo espejo repleto de silencio.
Atento al movimiento, con los ojos carentes de expresión, sintió que abrían la reja de la finca y tajaban las plantas de un solo machetazo. La noche era el eco de un viejo quejido en medio de la nada. En el hilo del camino un perro ladró y luego cayó con un chasquido seco. El temblor del hombre se ató al balanceo de los fusiles. De reojo veía la luz de las linternas cuando entraban a la casa y en un momento aprovechó para correr y buscar el mulo, pero con la mala fortuna de no encontrarlo. Volvió a correr estúpidamente entre la oscuridad, pese al frío, las gotas de sal impasibles en el rostro, hasta tropezar con un hombre. Cayó al interior de un pedazo de tierra que había cavado para una plantación, sintiendo el barro en la ruana y el impacto de las botas acercándose al rastro. La linterna lo alumbró, al tiempo que el frío le tocaba los huesos. La súplica no se hizo esperar al arrodillarse con dificultad. Primero las siluetas rodeándolo, luego el fusil sobre la nuca, la lluvia confundiéndose con las lágrimas, por último, el hombre musitando las sílabas del Padre Nuestro. No, sí, Muy de conflicto, hermano. Narración, ¿no? Tal cual lo que estamos viviendo, qué horror, qué dolor. Sí, sí, imagínate, tenaz esa violencia, ¿no? La violencia persigue al escritor como un fantasma de alguna otra manera, y se tiene que buscar las alternativas para traducir como que, o para dibujar ese rostro de ese fantasma. Me place que se haya generado un espacio de conversación, de inquietud en torno a esto. Les agradezco mucho la invitación. Lamento que nos hayamos pasado un poquitico de tiempo, pero bueno. No, yo no lo lamento. Muchas gracias. Muy poquito. Sí, estuvo perfecto. Gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Oscar, muchas gracias. Para otra próxima oportunidad. Claro que sí. Claro que sí. Donde podamos leer con antelación algunos de los textos para poder dialogar al respecto. Bueno. Perfecto, listo. Claro que sí. Muchas gracias. Así estamos. Muchas gracias a ustedes. Buen resto de sesión. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Oscar. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Bueno, compañeras, entonces... gracias, Rosario. Muy buen invitado. Ay, bueno. Yo quería presentarte. Chévere y tan joven. De admirar, porque muy joven el chico y tiene muy buena literatura. Muy buen potencial, muy buen nivel de escritura. Muy buena literatura. Súper.